Hola, muy buenos días, ¿cómo están? De nuevo viernes, qué bárbaro, qué rápido pasa el tiempo. Pues bienvenidos nuevamente a este programa, Mi Fuerza Ancestral. Les doy la bienvenida desde aquí de Mérida, Yucatán, nuestra calurosa Mérida, Yucatán, México. Y muchísimas gracias y bienvenidos a nuestros amigos de Perú y todos aquellos lugares en donde no tengo ni idea de dónde llegamos, pero muy emocionada de poder compartir con ustedes parte de todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Pues hoy para mí es un gusto de verdad traer una nueva herramienta, una nueva oportunidad o opción para poder estar mejor. Hoy para mí es un gusto traer una invitada muy especial. Ella es psicóloga. Su nombre es Lidia del Rosario Sabido Domínguez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, de aquí de México. A ella la conocí hace mucho tiempo atrás y coincidimos en una maestría que es la de Psicología Transgeneracional de la Salud. Ella tiene especialidad en constelaciones familiares, grupales y de consultorio, y su especialidad es la programación neurolingüística y la tanatología. Tiene estudios en gestal, en bioenergética, en desarrollo humano y entre otros más especialidades. Trabaja la terapia humanista, atiende a personas adultas, adolescentes, pareja y todo aquel que lo necesite. Puede ofrecer sus servicios presenciales y ahora con la tecnología vía WhatsApp. Bueno, pues para mí es un gusto darle la bienvenida a esta gran mujer, a esta gran profesionista. Y el tema de hoy es el enfoque práctico del manejo del duelo por muerte y otras pérdidas desde la tanatología. Es un tema muy actual debido a que, pues, desgraciadamente por todo lo que estamos viviendo, estamos teniendo muchas pérdidas en nuestra vida. Y por lo tanto, pues se me hizo muy oportuno hablar acerca de esta importancia de atender esta área con la cual estamos teniendo voluntariamente, necesariamente contacto. Bueno, pues para mí le doy la bienvenida, les agradezco mucho su tiempo y vamos a darle el acceso. Pues bienvenida, Lidia. Me da mucho gusto tenerte aquí en este tu espacio. Espero que sea la primera de muchos otros más. Para mí es muy importante compartir este tema que veo que tú con mucha pasión y dedicación y sobre todo con muchos años de experiencia, con más de 15 años de experiencia, estás trabajando en temas de esta importancia. Y pues antes que nada, pues me gustaría, si quisieras mencionar un poquito acerca de qué es esto de la tanatología. Gracias, Rosa. Pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación para tener esta plática. A ti y a quienes te van a escuchar en las redes. Me da mucho gusto ser distinguida con esta invitación y claro que con mucho gusto te platico lo que yo sé de este tema y lo que ha sido mi experiencia durante estos años. Te puedo decir que la tanatología es el acompañamiento a las personas que van a morir en sus últimos momentos, que no estén solas y que se les pueda acompañar. Pero también la tanatología es esa preparación que se da a las personas que van a fallecer cuando la muerte está anunciada, porque hay muerte súbita, muerte repentina de personas que ni siquiera se dan cuenta de que van a fallecer. Pero cuando es un proceso de enfermedad y van a morir y lo saben o se enteran ellos o sus familiares, se puede acudir al tanatólogo y el tanatólogo les da este acompañamiento para prepararse a un buen morir. A acompañarlos
para que acepten que su vida está llegando al final. Y esto, déjame decirte que es muy importante, y puedo decir yo a lo largo de los años que tengo trabajando esto, que es un privilegio, porque es así como nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y seguimos desarrollándonos hasta ese final, nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para entrar a la escuela, nos preparamos para un matrimonio, nos preparamos para una separación, nos preparamos para un viaje, nos preparamos para diversas experiencias, pero nunca nos preparamos para morir. Entonces, quienes tienen la oportunidad de vivir esta experiencia y tomarla en este sentido positivo, de prepararse para morir, de aceptar que van a morir y de caminar hacia este final con dignidad, con orgullo, con una aceptación, con una fortaleza, viven una muy buena experiencia de muerte. De hecho, lo que se dice es que así como nos preparamos para vivir, deberíamos prepararnos para morir. Pero esto es algo que no ocurre porque las personas tienen miedo a esa palabra de muerte y miedo a pensar que se van a morir o que va a acabar su vida. Y nunca nos preparamos para esto. Siempre nos toma de sorpresa, nos toma repentinamente y no estamos preparados. Pero para aquellas personas, yo diría afortunadas, que deciden con valor prepararse para un buen morir y buscan la ayuda de un tanatólogo, entonces viven una etapa final de su vida más feliz, viven una etapa final de su vida reconciliándose con sus seres queridos, ordenando y arreglando sus bienes, arreglando y decidiendo cómo van a querer ese final para poder morir en paz y empezar esta etapa de transición. No sabemos a dónde nos vamos, no sabemos cuál es el lugar que sigue en esta etapa, pero sí en tanatología se dice que el final de la vida es el principio de una transformación. Todavía no sabemos dónde, cómo o cuándo, ¿no? Yo también te diría que la tanatología es una disciplina que desarrolló Elizabeth Kubler-Ross, una médica psiquiatra suiza que desarrolló su carrera en los Estados Unidos y que ella estuvo trabajando como médica en hospitales y se daba cuenta que las personas, a ella la asignaron a un hospital psiquiátrico y se daba cuenta que las personas de este hospital que iban a morir, morían en la soledad, morían en el abandono, morían en la tristeza, y no había nadie que las acompañara. Y cuando ella se da cuenta de esto, empieza a visitar a las personas enfermas con un diagnóstico de muerte y empieza a acompañarlas en el final de su vida. Y se da cuenta de la importancia de hacer este acompañamiento, se da cuenta de la importancia de estar. Y empieza a hacer esto fuera de sus horarios de trabajo, fuera de sus horarios de vida familiar. Ella se empieza a dedicar a esto y empieza a desarrollar esta idea del acompañamiento tanatológico. En su época y en su momento fue una doctora muy criticada, muy enjuiciada, se habló muy mal de ella, le decían la doctora de la muerte y fue muy atacada por el ámbito médico. Sin embargo, con el tiempo se fue valorando este trabajo que ella hacía, porque ella se comunicaba con las enfermeras o con los pastores o sacerdotes que visitaban a estos enfermos y les hablaba de esa intención que ella tenía. Entonces, llamó la atención de todos, precisamente, y le empezaron a tener seguidores y seguidores y seguidores que se adherían a esta idea de acompañar a las personas para que tuvieran un buen morir. Entonces, se desarrolló una corriente, digamos, que ella dirigió de acompañar a estas personas y después de un tiempo la empezaban a llamar a conferencias, a cursos, a entrevistas, a programas para que ella hablara de esto y se volvió famosa en su tiempo, se volvió la desarrolladora de la tanatología porque la tanatología existe desde hace mucho tiempo, pero no se le llamaba tanatología, sino era un acompañamiento a las personas que iban a morir. Es ella la que les da este nombre, es ella la que desarrolla una estructura y un orden en esta técnica, en este acompañamiento, y lo empieza a difundir a través de conferencias que le hacían en la época en que ella vivió y trabajó este tema, y se volvió muy famosa, y al día de hoy es la número 1 desarrolladora de la tanatología. Yo digo desarrolladora porque ella no inventó la tanatología, ella reflexionó acerca de esto, la afinó los detalles, escribió varios libros
sobre cómo acompañar a personas que van a morir, a niños, a adultos, a mujeres, a hombres en enfermedades como el cáncer, como el SIDA, cómo se les puede acompañar. Hay libros de ella que hablan de esto y de todo el trabajo que ella realizó. Entonces, yo digo que es la desarrolladora de la tanatología. Con el tiempo, esto se fue difundiendo hasta nuestra época actual, en donde ya se le da una importancia y un peso al acompañamiento tanatológico. En muchos hospitales, en muchas áreas de salud, se capacita a las enfermeras y a los médicos con un curso sobre tanatología. Incluso se da tanatología por fuera a personas que quieran aprender esto. Y pues hay personas relacionadas con la psicología, la pedagogía, la enfermería que se preparan en esto. Pero la tanatología es abierta a cualquier persona que quiera aprender cómo sensibilizarse más para poder hacer este acompañamiento tanatológico. Te podría decir que esa es la tanatología actualmente. Wow, qué padre. Fíjate que yo tuve mi primer acercamiento a la tanatología precisamente hace como unos casi 11 años y lo que me llevó allá es que se murió mi papá de una manera repentina, mi papá estaba sano y le da un infarto. Entonces, para mí fue muy difícil manejar este proceso. Te puedo decir que yo creo y estoy segura que entré como en depresión durante mucho tiempo y parte de esto, pues me inscribí a un diplomado en tanatología, que hoy no me acuerdo de qué trata, honestamente, porque más que nada no lo tomé para aprender, sino lo tomé para sanar, para poder entenderme qué era lo que me estaba pasando, porque yo quería estar en la vida, yo quería hacer muchas cosas, pero la tristeza era más grande, el dolor era más grande y no sabía cómo manejarlo. Entonces, a partir de allí se me hizo como que algo muy importante para poder nosotros conocer. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que me sumo a todas esas personas, que es un tema muy difícil hablar de la muerte. Sí, casi casi es como traer al pájaro de mal agüero, ¿no? De que estás hablando de la muerte y casi casi sientes que lo estás atrayendo. Entonces, no nos preparan, como bien dices, para esto. Pero mi pregunta también, Lidia, es, pues yo en el consultorio atiendo a personas que han pasado por pérdidas, por esposos, por esposas, por hijos, incluso un animalito. Pero mi pregunta aquí es, ¿se puede también acudir a un tanatólogo, por ejemplo, por un divorcio, por una pérdida de trabajo, por el quiebre de una empresa? ¿Aplica solo a las muertes o en qué otras circunstancias las personas podemos acudir con un tanatólogo? Sí, mira, déjame, es muy interesante tu pregunta y creo que te la voy a contestar en dos partes porque quiero aprovechar tu comentario para explicarles a las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, que efectivamente no estamos programados o preparados para vivir pérdidas de cualquier tipo, por muerte o por etapas de la vida. Y no nos preparamos. Y nos resultan golpes muy fuertes emocionalmente, mentalmente, e incluso físicamente hay reacciones cuando se pierde un ser querido o cuando se pasa por una pérdida en las etapas de nuestra vida. Y hay personas que deciden pedir ayuda de un tanatólogo, hay personas que buscan un psicólogo, un sacerdote, un pastor, hay quienes compran un libro de tanatología y lo empiezan a leer y todo eso ayuda, todo eso sirve, ¿sí? Pero aquellas personas que buscan a un profesional tanatólogo para acompañarles en este proceso de la pérdida de un ser querido, pues llevan a cabo una mejor compañía, un mejor acompañamiento, un mejor apoyo, porque el tanatólogo es una persona que se prepara para dar información, para explicar lo que está viviendo la persona, para explicar lo que está sintiendo, para explicar lo que sabe y no sabe de esa situación que está pasando, por la que está viviendo. Entonces el tanatólogo explica, informa, avisa, enseña y acompaña. Ese es el trabajo tanatológico, ¿sí? Para las personas que han perdido un ser querido. Para la persona que va a morir, como te mencionaba hace un rato, es prepararla a un buen morir. Esto ocurre
y profesionalmente se puede hacer este acompañamiento. El tanatólogo trabaja con la persona que va a fallecer, trabaja con la familia para prepararla a este final y también se involucra con el equipo médico y de enfermería porque muchas veces es el vínculo entre la información médica y la familia. Muchas veces traduce lo que el médico dice porque hablan en términos médicos y tiene que explicárselo a la familia o al paciente. Entonces, esa es la parte del trabajo tanatológico que se hace. Ahora, hay muchas personas que hasta que pierden a un ser querido y entran en un shock, en un trauma de pérdida, en un desequilibrio del orden de su vida, del ordenamiento de su vida, buscan ayuda tanatológica o como te decía, leen un libro o averiguan de qué se trata o entran a internet a ver qué está pasando y qué están viviendo, ¿no? Y qué está pasando. Pero quienes, además de hacer todo esto, buscan ayuda tanatológica, entonces empiezan a entender el por qué están viviendo esta situación, el por qué su ser querido se fue de esta manera inesperada, como en el caso que nos dices de tu papá, que fue un infarto y fue una muerte súbita o fulminante. Entonces, el tanatólogo interviene para avisarle, para enseñarles, explicarles y avisarles qué está pasando, qué están sintiendo, todas sus etapas de negación, de no creer lo que les está pasando, de molestia, de enojo, de ira, de negociación con Dios, a ver si se los devuelve, de rebeldía, ¿sí? Hasta que llegan al punto de aceptar que esta es una etapa de su vida en la que su ser querido se fue, se adelantó y ellos se quedan. Pero después de vivir este duelo, que es lo que hace el tanatólogo, el acompañamiento del duelo, que son estas etapas difíciles de la persona que está perdiendo su ser querido, entonces aceptan vivir este dolor por el que están pasando, que es temporal, que es intenso, que así como empezó va a terminar y que tienen una vida que continuar, porque hay quienes tienen hijos o tienen papás o tienen hermanos o tienen trabajo o tienen una pareja, tienen una vida y que su vida no se puede paralizar, sino tiene que continuar. Entonces el tanatólogo es el que acompaña explicando todo esto, haciéndole vivir sus experiencias, reconocerse dolido, reconocerse sufriente para poder superar esta etapa y darle una continuidad a su vida y poder ver esa luz en el camino, ese futuro, ¿sí? Ese porvenir que tiene que continuar viviendo, pero ya de una manera más sana, de una manera asimilando su pérdida para tomar fuerza y continuar y guardar el recuerdo de ese ser querido en su corazón amorosamente, porque ahí va a estar todo lo que vivió, todo lo que experimentó, todo lo que sintió por ese ser querido va a estar guardado en su corazón amorosamente, va a estar guardado en su memoria amorosamente, pero puede continuar viviendo y darle un sentido a su vida, ¿sí? Este es parte del acompañamiento tanatológico que se da ante una muerte súbita como un paro cardíaco, un infarto, Accidente. pero también hay otro tipo de pérdidas súbitas como es por un accidente. Hay muchos casos de personas que salen de su casa, se despiden de la familia, nos vemos en la noche, pero no regresan porque tuvieron un accidente, fallecieron y ya no regresaron. Entonces, para la familia es un shock el que no se despidieron, no pensaron que iba a regresar y ya no regresó, luego los avisan del accidente y de que la persona ya no está, ya no existe, y entonces viene un shock muy fuerte, y aquí es cuando se requiere la ayuda tanatológica profesional, porque es muy útil que hablen con el hermano, con la tía, con la amiga, con la vecina, que los va a confortar y les va a ayudar, pero es muy diferente el acompañamiento tanatológico profesional porque se conocen todas esas etapas, se conocen todas las emociones, se conocen todos los procesos y eso es lo que se le explica a la persona. Hay momentos en que hablamos los tanatólogos, hay momentos en que callamos, hay momentos en que solo tocamos la mano, hay momentos de silencio y todo eso quiere decir algo, que está acompañado para vivir su proceso de dolor ante la pérdida de un ser querido. También el tanatólogo puede acompañar en procesos de suicidio, ¿sí? Que también es algo impactante para la familia cuando se entera que su familiar se suicidó, se quitó la vida. Entonces, ante esto hay un dolor inmenso, hay culpa, hay una interrogante muy grande porque no saben
hay muchas preguntas, pero no hay respuesta, ni una respuesta. Sí. Entonces la familia entera entra en un shock de no entender por qué se quitó la vida. Esto también es muy difícil y hay acompañamiento tanatológico especial para estos casos de suicidio, ¿sí? A veces también muere un niño y esto es muy impactante para la familia porque ellos piensan, por ejemplo, si se muere un abuelito, dicen, ya vivió, ya le tocaba. Pero cuando muere un niño, dicen, tenía una vida por delante y ya se truncó esto. Entonces es algo muy difícil para la familia procesar esto. En tanatología, lo que se maneja de diferentes aspectos, porque cuando un familiar muere, en la familia cada uno de las personas vive un duelo diferente. Si se muere el abuelito, pues esto va a tener un dolor para el hijo, para los nietos, para los amigos, para los demás familiares. Pero cuando se muere un hijo pequeño, la mamá lo siente de una manera, el papá de otro, los hermanos o los demás familiares. Cuando se muere el papá, lo siente la mamá que queda viuda de manera diferente a como lo sienten los hijos de otros familiares. Si se muere la mamá, es un dolor distinto, porque deja a una familia desamparada a los hijos. Entonces son duelos diferentes dependiendo del orden que se ocupe en la familia, dependiendo de la importancia que se tenga en la familia. También influye mucho la relación que haya. Hay familias donde entre ellos están distanciados, o hay familias donde están muy adheridos, como muéganos decimos en México, ¿no? Como muy pegados. Entonces, todo esto influye en el tipo de duelo que se va a vivir. También si se llevaban muy bien o estaban peleados. Entonces entran otro tipo de factores como la culpa, el remordimiento, el que no se pidió perdón, el que no hubo una reconciliación. Y eso agobia mucho a los que se quedan Los con vida, dolientes, a claro. los dolientes. Entonces hay múltiples factores que intervienen y esto el tanatólogo lo tiene en cuenta para poder dar una orientación, un acompañamiento, una consejería apropiada a cada miembro de la familia, al lugar que ocupa en la familia, la relación que tenía con la persona que se fue, lo que se concluyó o lo que quedó pendiente. Entonces, acompaña en todo este proceso. Es lo que se da, ¿sí? Esta es la diferencia entre hablar con un familiar que te va a querer mucho y te va a arropar en este Apapachar, proceso claro. de duelo, a apapachar, o un sacerdote, un pastor, o un familiar, o un amigo. Pero el acompañamiento tanatológico profesional pues tiene características específicas que se le informan al paciente y que sirve para que pueda procesar mejor su duelo, ¿sí? Fíjate, ahorita que te estaba escuchando, también estaba yo pensando, cuando yo me doy cuenta que mi proceso de duelo ya está bloqueado o yo ya estoy en un duelo que se puede tachar como de enfermo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que la muerte de mi papá, como fue inesperada, se paralizó prácticamente mi vida como 3 años. O sea, dejé de ejercer, se coincidió que perdí mi trabajo también. Entonces sentía que todo esto me rebasaba y mi vida se paralizó. Pero, y me acuerdo que la gente me decía, es que ya estás mal, es que ya debes de haberlo, ya debes de soltarlo, si no tu papá no va a descansar y así, ¿no? Todas las cosas, pero eso era algo más que, ¿no? O sea, incluso hasta ahora, muchas de mis terapias a las que he ido, chispales, en algún punto se vuelve a cruzar y llego a ese tema. Pero ¿en qué momento podemos decir, ya esto es algo que está fuera de lo normal? Sí, mira, perder un ser querido por muerte va a doler siempre, se va a sentir siempre, pero el grado de dolor va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que quede como un recuerdo. Los primeros días es muy intenso, es muy doloroso, se siente su ausencia, se siente que ya no está en casa, que ya no está en su cuarto, que ya no está en su cama, que ya su ropa está ahí colgada, pero ya no se va a volver a usar, sus cosas ahí están, pero ya no las van a mover, o sea, no las va a usar. Entonces, es muy doloroso los primeros días, es un dolor intenso, un dolor que verdaderamente duele, es un dolor que duele, valga la redundancia, pero así se siente. Entonces, es intenso. Se necesita pasar un proceso social
que en muchas ocasiones y de acuerdo a las culturas y tradiciones religiosas y sociales ayuda, como a veces los rituales de misas, de rezos, de visitas a la cripta o al cementerio, va ayudando a asimilar que la persona ya se fue. Hablar de la persona con familiares también ayuda a ir procesando el duelo y este duelo se va a ir diluyendo. Un duelo sano tarda de 3 a 6 meses en procesarse y guardarse como un recuerdo amoroso. Cuando llega un año y la persona sigue insistiendo y habla todos los días y todo el tiempo tiene presente a ese ser querido y llora, que hay casos así, entonces se habla que ya es un duelo crónico y puede convertirse en más de un año en un duelo patológico, o sea, en algo ya enfermizo. Y es cuando la persona se aferra a este familiar muerto y muchas veces y todo el tiempo habla de él, todo el tiempo o de ella, todo el tiempo lo tiene presente, todo el tiempo lo trae a colación, no se mueve si no habla de esta persona o visita con frecuencia, a veces a diario hay casos así, la cripta o la tumba, o va a misa todos los días, o le reza todos los días, o tiene su altar puesto todos los días, hasta después de 1, 2, 3, 4 años. Esto ya es un duelo patológico, ya es un duelo enfermizo, y ya se tiene que intervenir no solo con un tanatólogo o psicólogo, sino también con un psiquiatra para que esta persona pueda ir entendiendo que ese fue un evento en su vida en donde perdió un ser querido, pero ya pasó. Ahora, esto es la exageración de un duelo patológico, pero puede ser que se pierda un ser querido, se sienta mucho 2 o 3 meses, vaya el dolor aminorando o vaya acomodándose en el recuerdo y puedas rehacer tu vida. La persona sabe cuando ya pasó el duelo, cuando se puede hacer cargo de sí mismo, de su trabajo, de sus actividades, de las personas que están bajo su responsabilidad, que puede ir a una reunión, que puede sonreír, que puede ir a una fiesta, que puede divertirse, que su vida continúa, ¿sí?, dentro de su proyecto como lo ha planeado. Y puede ser que ocurran acontecimientos como una terapia psicológica o un tema en el que se está hablando y traer el recuerdo de ese familiar y hablar de él y sentirlo, incluso llorar, ¿sí? Pero no es un duelo crónico o patológico porque el resto del tiempo es funcional la persona. Solo hubo un momento en que se acordó, lo lloró, habló de él y es ese ratito, son esos momentos, ¿no? Y después lo vuelve a guardar en su corazón y continúa su vida. Esto es normal y puede suceder a lo largo de la vida de la persona, porque quien se fue es una persona importante y significativa en su vida y siempre lo va a tener en su recuerdo. No es un duelo patológico, no es un duelo enfermizo, es un duelo normal. Y a veces al paso del tiempo, por el vínculo tan intenso que nos unió con ese familiar, que lo queríamos mucho, nos llevábamos bien, nos entendía, nos comprendía, hablábamos con él, pues al paso del tiempo pues se entiende que si nos acordamos pues lo lloremos o nos sintamos emocionados, pero es parte del duelo a lo largo del tiempo y es parte del vínculo que se tuvo con esa persona. Y es absolutamente sano. Okay. Oye, ahorita también estaba pensando, ¿y qué pasa cuando ese duelo es transgeneracional? Hablando un poquito de la psicología transgeneracional. Imagino que, pues no sé, imagínate acá a la bisabuela o a la tatarabuela por la revolución o por algún evento importante, murió uno de sus hijos y ese duelo por las circunstancias no tuvo la oportunidad o no se pudo o no sé, algo pudo haber pasado para que la persona no pueda haber elaborado correctamente su duelo. Tiene un impacto hoy yo como nieta, yo como hijo de este duelo transgeneracional. Bueno, sí, se sabe que quienes estamos en esta área de la salud y que nos involucramos con la psicología o las constelaciones familiares o la psicogenealogía y lo transgeneracional, desde luego que sí creemos que estos duelos transgeneracionales existen, ¿sí? Por injusticias, porque no se respetó el orden, porque hubo abusos, o sea, son muchas cosas que van saliendo en un estudio transgeneracional. Pero cuando en el presente se detecta o se descubre que hay un duelo transgeneracional, en constelaciones de psicogenealogía se puede trabajar, pero en tanatología
Si intervenimos con la tanatología, podríamos hacer rituales de duelo, rituales de despedida, rituales de desprendimiento, rituales de soltar para que se vaya esta persona y pueda descansar en paz y nosotros podamos continuar la vida porque estamos en la vida. Entonces, aquí, quienes estamos involucrados en esta área de la salud, podemos utilizar herramientas de otras áreas terapéuticas que nos pueden servir para esto. Se puede utilizar, incluso yo lo hago en algunas circunstancias, se puede utilizar la silla vacía para poner ahí a la persona que descubrimos que falleció hace años, que es segunda, tercera o cuarta generación atrás, si salió en una constelación o si salió en algo transgeneracional, podemos hacer una gestal despidiéndonos de esta persona, aunque no la hayamos conocido, pero hablando de nuestras raíces, hablando de nuestra herencia, hablando de lo que nos dejó, hablando de que su huella está en nuestra sangre, está en nuestros genes, está en nuestro cuerpo, ¿no? Y despidiéndola para que se vaya a descansar en paz y reconociendo todo lo que vivió, lo que su vida valió y valió la pena, porque gracias a ese sacrificio, esfuerzo, traición, asesinato, muerte, lo que haya sido, nosotros estamos aquí y estamos vivos. Entonces podemos hacer un ritual de despedida a través de la gestal. Se puede hacer un ritual de despedida a través de una carta que se le escriba de despedida y después esta carta simbólicamente quemarla para que se transforme y llegue hasta donde esté y pueda estar en paz. También se pueden hacer algunos ejercicios de reconocimiento por lo que no se le reconoció en su momento y reconocérselo ahora y darle las gracias porque nos dio la vida. Entonces, hay diferentes rituales que se pueden hacer terapéuticamente o tanatológicamente que pueden ayudar a la persona actual a sanar su historia transgeneracional, su psicogenealogía, ¿no? Y poder también encontrar la paz. Y eso puede incluso transformar su vida presente. Claro. ¿Sí? Porque está sanando su pasado para poder tener un buen presente. Claro, incluir a los excluidos por dolor, por vergüenza. Claro, reconocer lo que fue, quién fue, y que gracias a esa persona estamos aquí, porque somos sus descendientes. Entonces, si en su momento no se le reconoció y murió por alguna razón, hay guerras, hubo injusticias, bueno, muchas cosas que transgeneracionalmente conocemos, entonces podemos reconocerlo ahora y podemos hacer ese reconocimiento a su vida, no a su muerte, sino a lo que hizo en vida, lo que logró en vida, lo que le valió la vida, ¿sí? Y reconocer que su muerte, injustamente o justamente, porque si es de muy atrás no sabemos toda la historia, pero tuvo sentido. Y ese sentido es que nosotros estamos aquí actualmente. Y eso ya valió mucho. Okay. Oye, y creo que pues la pregunta forzada que más de alguna ocasión te han dado. Ahorita con lo que estamos viviendo en la pandemia, pues con esto del COVID, han habido personas que desgraciadamente han fallecido y bueno, aquí en México, cuando sale tu familiar de casa, pues sale en el cuerpo, pero cuando te lo entregan ya no te lo entregan con cuerpo y no alcanzas a hacer esta despedida, no alcanzas a hacer este cierre. Me imagino que, porque solo es imaginación, no lo he vivido, gracias a Dios, pero me imagino que también te quedas allí atorado en la negación porque no alcanzaste a comprobar si realmente mi familiar es esto que me entregaron, ¿no? ¿Y qué es lo que les recomiendas o qué es lo que se puede hacer de acuerdo a la tanatología para poder acompañar o para poder sobrellevar, pues desgraciadamente esto que estamos viviendo en esta actualidad? Sí, Rosa. Mira, desgraciadamente todo el planeta y todos los seres vivientes de este planeta estamos pasando por esta pandemia que nos ha ocasionado mucho sufrimiento interno, muchos desajustes porque nuestra vida cambió de repente, ¿sí? Y de repente y drásticamente. Y porque no estábamos preparados para esto y nuestra mente muchas veces no alcanzaba a comprender lo que estábamos viviendo hace un año, hace 10 meses, hace
hace 6 meses, incluso recientemente. La pandemia nos ha afectado psicológicamente, nos ha afectado en nuestras emociones, sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestro sentir. Ocasionó mucho miedo y el miedo es muy dañino, muy debilitante, muy agobiante y mucha gente tiene miedo, si no es que toda la gente. Pero esta pandemia ha afectado a quienes han contraído el virus y se han enfermado, ha tocado de repente a la familia cuando alguien se contamina, se contagia de este virus en su familia y no saben qué hacer y no saben cómo actuar porque no hay un protocolo que todos lo sepamos. Se está descubriendo día a día qué hacer ante los síntomas de este virus y entonces la familia primero se impacta y se asusta cuando alguien de su familia contrajo este coronavirus. Empiezan a tratar de ver qué hacer, les hacen las pruebas, les avisan, sale positivo, se confirma, deciden si se atiende en casa, si lo internan, empiezan muchas veces a atenderlo en casa hasta que ya no se puede y lo llevan a internar y en el internamiento de las clínicas de salud se queda, entra solo, la familia no puede entrar, la familia no puede preguntar, está en la calle desolada o en la puerta del hospital, me refiero a la calle, cuando digo esto me refiero a la puerta del hospital, no reciben informes, les dicen que les van a hablar a su casa, no siempre les hablan y entonces están allí esperando noticias, su familiar entra y no vuelven a saber de él. Les dan noticias cada 24 horas, a cada 12 horas, pero no siempre le dan la información tal cual es lo que está sucediendo dentro del hospital, sino les dicen, está inconsciente, ya no reconoce, lo van a intubar, está delicado, se está recuperando, ya va saliendo. Y así como hay personas que se recuperan y salen o pasan a otras áreas de recuperación hasta que salen y los llevan a su casa, con serios deterioros, quiero decirte también, con muchas afectaciones diferentes. No hay una afectación para todo el mundo. De acuerdo a cada cuerpo y a cada persona hay diferentes afectaciones. Y esto también a mí me han tocado personas trabajar con ellos porque pierden mucha vitalidad física, tienen mucho miedo, están todavía muy asustados y entonces han pedido ayuda tanatológica, porque la tanatología, y ahorita te lo explico antes de terminar, no solo es para personas que van a morir, sino es para otras áreas de la vida. Entonces, están muy asustados, muy agobiados y se empiezan a recuperar en casa. Pero aquellas personas que están hospitalizadas y que se va deteriorando más su salud hasta que fallecen, y luego a los familiares que están esperando afuera les avisan que su ser querido ya falleció, entran en un shock porque no entienden que no lo volvieron a ver, que no los dejaron hablar, que no se despidieron, que no lo pueden creer, que a lo mejor les están mintiendo, que a lo mejor les están confundiendo y es otra persona. Y además les dicen que no se los pueden dar por el contagio, los ponen en una bolsa y los mandan a la cremación. Y entonces, en algunos hospitales, en algunos casos, no en todos, les dicen que pase una persona toda protegida a identificar el cuerpo en algunos lugares, pero en otros no, se los dan en una bolsa, no se los dan, los trasladan en una bolsa con un código a una crematoria y ahí los creman y les entregan después sus cenizas. En una cajita, así se las dan. Entonces, los familiares entran en shock. Me ha tocado muchos casos últimamente. Mira, durante todo el año tuve casos, pero en los últimos 15 días he tenido un caso al día de personas que han fallecido por COVID y sus familias están en shock. Y los estoy atendiendo. Así, uno por día en los últimos 15 días. Es muy impactante. Entonces, entran en un dolor muy fuerte, están molestos, están disgustados, están enojados con su familiar, te dicen, pero ¿por qué se enfermó? Él tuvo la culpa, porque fue, porque salió, porque hizo, porque esto. Están enojados con su familiar, están enojados con el servicio de salud porque no los atendieron adecuadamente y están enojados hasta con los familiares que se quedan porque ahora qué va a hacer de su vida. Y entonces entran en shock porque no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, porque no hubo una preparación para ese final, no hubo un acompañamiento para ese final. Entonces están verdaderamente en shock y pueden venir o a veces vienen conmigo, ya tienen un mes, 2 meses
3 meses de fallecido y todavía siguen atorados en ese dolor, en ese enojo, en esa molestia, en esa parálisis física, porque ya ni trabajan, ni estudian, ni nada, emocional porque solo lloran o se enojan, y mental porque no procesan todo esto que pasó, ¿sí? Hay otras personas que sí entienden lo que pasó, pero están sumamente dolidos y ahora no saben qué sigue en su vida. Y hay personas que lo toman muy bien, que lo toman muy bien. Esta semana tuve una persona que falleció, un familiar de COVID, y se lo comunicó a su familia, y al día siguiente ya estaba viendo cómo iban a reorganizar su vida. O sea, lo procesó de una manera diferente y sin embargo vino a pedir apoyo tanatológico para sus hijos pequeños. Entonces pasa esto. Cuando algunas de esas personas llegan conmigo, lo que yo hago, las escucho, porque parte del punto de la tanatología es escuchar el sentimiento de las personas. Los escucho, les explico lo que pasó para que lo puedan ordenar en su mente, y les pido que saquen toda esa emoción atorada que tienen de enojo, de rabia. Los guío hacia la comprensión y hacia la aceptación. Y muchas veces ya me he dado cuenta al paso de este tiempo de trabajar con personas que han perdido un familiar de COVID, que les alivia mucho, les conforta mucho hacer un ritual de despedida que no tuvieron. Y entonces yo hago ese ritual de despedida con esta persona. Puedo hacerlo, como te mencioné hace un rato, a través de la silla vacía, a través de una carta, pero me he dado cuenta que implementé yo otro mecanismo y he visto que funciona mejor. Y entonces utilizo un poco las figuras que usamos en constelaciones familiares, y le prendo una velita y lo pongo enfrente en una mesa, y a la persona en un sillón enfrente, y le pido que hable con esta persona y que le diga lo que siente y cómo lo siente, y le digo que se exprese como si fuera su familiar, y que saque todo su dolor y que saque todo lo que siente, que le diga todo lo que lo ama, todo lo que lo va a extrañar, y también que le diga qué va a seguir ahora sin él, o sea, en su ausencia. Y entonces empiezan a hablar, y es realmente muy emotivo, porque empiezan a hablar y no paran, empiezan a hablar y no paran, y eso es lo que necesitan, sacar, desahogarse. Y entonces hablan, 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 y yo los dejo hablar hasta que ya lloran, 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 hasta que ya se quedan sin llanto y ya se quedan callados, pero ya sacaron todo. Y ellos mismos me han comentado, además yo lo veo, hago la lectura corporal y me doy cuenta que sienten mucho alivio, mucho, mucho alivio. Y a las personas que nos estén escuchando, que sean terapeutas y que trabajen en esto, pues yo les comparto esto. Voy a hacer una sesión imaginaria, ¿no? Para que tengan idea. Mira. Ay, gracias, sí. Yo uso las figuras que usamos para constelaciones, ¿no? ¿Sí? Si es un señor, si es un hombre, pues traigo a un señor, y si es una mujer, pues traigo a la muñequita, ¿no? Si es una mamá, si es una hermana, si es un papá. Y entonces lo pongo en una mesa y pongo yo aquí a la figura, pongo una velita, y imagínate que yo soy la persona doliente. Y entonces yo me pongo en un sillón, en una mesa, pongo esto, ¿sí? La figura de una velita, y le digo, imagina que este es tu familiar que se murió, imagínate que es tu familiar que no está, y este es el momento en que te vas a despedir, y es el momento en que le puedes decir todo lo que sientes, y lo que te molesta, lo que te está doliendo, lo que te angustia, lo que quieres y lo que le deseas. Y entonces la persona que está sentada aquí, tiene enfrente de su mesa la velita y el familiar, empieza a hablar, hablar, hablar. Sí, se molestan, se enojan, a veces insultan, se desahogan, echan culpas, pero se van desahogando, 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 hasta el punto de aceptar qué les pasó, hasta el punto de desearles que donde estén bien, estén mejor. Y luego pasa el proceso de decir, ahora qué van a hacer sin él, qué van a hacer, qué sigue su vida sin este familiar simbólicamente, ¿no? Entonces,
yo los voy guiando, sí es cierto, yo les digo, dile lo que sientes, dile lo que te molesta, dile lo que quieres, dile lo que te faltó decirle en vida, dile lo que te gustaría em, que él sintiera o que él viviera donde está, y dile lo que vas a hacer en tu vida ahora. Sí, yo los guío, pero lo que sale, la retórica, la explicación es de ellos. Y después de que terminan de hablar con esta figurita, lo que yo hago es acostarla para que en su mente y en su emoción entiendan que esa persona ya no está. Y entonces le hablan a este ser querido fallecido. Y también yo les voy dando pistas. ¿Qué le dirías ahora que está? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se espera? ¿Y tú qué vas a hacer con tu vida? Porque la vida de él ya terminó, pero la tuya sigue. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces es abrir el campo a un proyecto de vida en ausencia de esta persona. Y lo empiezan a decir. Entonces, hacemos todo este trabajo y cuando terminan, la verdad les cambia el tono de voz, les cambia las facciones, les cambia la complexión del cuerpo, quedan ya muy aliviados y esto ayuda a hacer ese cierre y esa despedida que no tuvieron porque la persona la internaron en el hospital y cuando salió en una bolsa y luego le llevaron a su casa unas cenizas. Entonces es muy fuerte esto. Entonces este tipo de ejercicio que yo hago, yo he observado en lo personal que a mí me está funcionando con las personas que trabajo y ellos se quedan más tranquilos. Ay, Entonces qué es algo de hermoso. lo que yo estoy haciendo, ¿sí? A lo mejor hay muchas otras técnicas y otros tanatólogos harán otras cosas, pero a mí me está funcionando esto, lo he hecho en algunas ocasiones y me ha funcionado bien. Pero también no es igual para todos. Hay otras personas que necesitan otro tipo de cierre, otro tipo de despedida, otro tipo. Y hay otros ejercicios que se pueden hacer para ayudarles a cerrar esta etapa y a procesar el dolor para que se convierta en un duelo sano. Y pasen los días y empiecen a reactivar su vida y seguir adelante. Wow, qué hermoso ejercicio acabas de dar. Me imagino que pues es como una lucecita hoy en el presente de muchas personas que desgraciadamente están pasando con ello, que a lo mejor pueden iniciar este pequeño diálogo con ellos y Sí. empezar este camino para atreverse y a contactar a una persona que le pueda acompañar profesionalmente en este proceso. Y Lidia, ya para concluir, me gustaría que les compartas, porque pues tú tienes mucha experiencia y sé que una manera de compartir y de formar personas para su propio crecimiento personal y profesional, tú ofreces en diferentes diplomados. Y sé que estás próxima a iniciar un nuevo diplomado precisamente de tanatología para la vida. Y me gustaría si puedes compartirnos qué es lo que van a lograr, para qué les serviría, cuáles serían los beneficios que pueden encontrar si se atreviesen a tomar este tipo de formación. Sí, sí, claro. Mira, yo me formé como tanatóloga hace 18 años, pero desde hace 15 años ofrezco un diplomado en tanatología, el cual tiene una duración de un año, son 12 sesiones, un domingo al mes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, es intensivo. Durante muchos años fue presencial, porque este diplomado está avalado por la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista y lo dábamos en las instalaciones de la asociación, pero al darse la pandemia, todo cambió en nuestras vidas de todo mundo y el diplomado ahora se da por línea, en Zoom. Entonces, lo damos una sesión al mes, ahora sí, de 9 a 7 de la noche, y el diplomado consta de 12 módulos, cada módulo es un tema. Yo soy la expositora, la tanatóloga instructora, expongo el tema, pero yo he diseñado el programa, hay un tema diferente, pero yo incluyo visitas de profesionistas que respaldan el tema que estamos viendo el día, personas que invito, que he trabajado con ellas y les invito para que vengan a contarnos su vivencia, su experiencia de pérdida de un ser querido o cambios en su vida, que eso puede ser otro tema porque la tanatología también sirve para tratar otros cambios en la vida como
separación, divorcio, cambio de trabajo, cambio de ciudad, cambio de país, pérdida de un órgano físico del cuerpo, pérdida de mascotas, cambios de etapas de la vida, el nido vacío, la jubilación, cuando los hijos se van. O sea, hay muchos otros temas en los cuales también se busca el apoyo tanatológico para hacer cierres, para aprender a procesar estas etapas, para poder vivir estos procesos y poder continuar la vida, para reelaborar un proyecto de vida ahora sin ese órgano del cuerpo o sin ese esposo o esposa o en una ciudad nueva o en un cambio de trabajo diferente. O sea, todo lleva un proceso y puede haber la ayuda del tanatólogo en estos cambios de etapas de vida o de circunstancias y situaciones de vida. Y cualquiera puede estudiarlo. Cualquiera. Todo eso se explica en el diplomado. Entonces, el diplomado está dirigido a cualquier persona que quiera prepararse para entender los cambios que vive y tomar el diplomado para sí mismo o tomar el diplomado para aprender a trabajarlo con otras personas, ¿sí? Entonces tenemos invitados, tenemos testimonios, se da el tema. Tengo una relación de películas que les dejo de tarea durante el mes para que vean y las comentamos en clase. Tengo también libros, hay una selección de libros, uno por cada mes o una por cada sesión que leen, y al mes me entregan a mí una relación. No me entregan una cuartilla o 2 o 3 o 5, las que quieran. Una cuartilla por escrito que me envían a mi correo y que leo y les califico, pero no me van a narrar el libro, me van a narrar la emoción de haber leído el libro. Eso es lo que van a exponer en esa tarea, ¿sí? Entonces, leen el libro, ven películas, escuchan al invitado profesional, a la persona invitada de testimonio, escuchan la clase, hay ejercicios y dinámicas para ir procesando las propias pérdidas durante todo el diplomado. Claro. O sea, es teórico, vivencial y práctico. Sí, es teórico, vivencial y práctico. Dura un año, son 12 sesiones, es todo un domingo al mes, pero vale la pena. Quienes lo han tomado les ha servido para su vida, para prepararse para un ser querido y para orientar a personas o familiares o amigos que han perdido un ser querido. Es muy interesante. Este diplomado lo estoy dando ahorita, pero voy a iniciar uno nuevo en el mes de noviembre. Todo el diplomado es en línea, es en Zoom, y desde su casa pueden tomarlo un domingo nada más. Sí, me preguntan, pero deja mucha tarea. No, solo que vean 2, 3 películas en un mes y lean un libro en un mes y me hagan un resumen de sus emociones del libro. Entonces, no es tanta la tarea, pero el diplomado es intenso, se viven muchas emociones, se viven mucho compartir porque es terapéutico, haces tu propia tanatología durante el diplomado, durante las 12 sesiones, vives tu propio proceso tanatológico porque hay un compartir de experiencias personales en donde haces tu propia tanatología personal para que eso te sirva como experiencia y puedas tú acompañar a otras personas cuando sea necesario, amigos, familiares, o si te quieres dedicar profesionalmente a esto, te va a servir mucho. O hay quienes solo lo toman para sí, o sea, para conocerse mejor y les sirve muchísimo esto. Okay. ¿Y podrías compartirnos tus redes, tu teléfono para que al ratito voy a subir, ahora sí que tu tarjeta de presentación, pero me gustaría, si eres tan amable, de compartirles de qué manera te pueden contactar, claro, si tienes página. Sí. Me pueden contactar a través de mi número celular, que es 99 93 15 83 31. Y en Facebook me pueden contactar si quieren más información en la página de Opciones, Desarrollo Personal y Consulta Terapéutica, ¿sí? Ese es mi Face de mi consultorio. Y en mi Face personal estoy como Lidia Sabido en Facebook. Ok, pues ahí está, amigos, es una opción más para poder ser mejor ser. Les comparto en un ratito más la información de su tarjeta personal, su teléfono. Los que son fuera del país le van a agregar al teléfono el +52. Pueden mandarle un WhatsApp
Ella da consultas en línea por cualquier plataforma, la que sea amigable para ustedes. Puede ser Zoom, puede ser incluso WhatsApp, por Facebook, por Skype, por Meet, por la que sea. No, ahora ya no hay pretextos para decir que no tenemos cómo sentirnos mejor. Así no hay fronteras. Exacto, ¿Sí? exacto. Es Pues, para todos lados. pues muchísimas gracias, Lidia, de verdad, por tu tiempo, por tu sabiduría y por haberme acompañado en este espacio. Y como te dije al inicio, que no sea el último. Así es, gracias por la invitación, lo disfruté mucho, hablar de este tema a mí me apasiona porque lo vivo, lo practico, lo enseño, lo trabajo en consulta individual, lo trabajo en acompañamiento tanatológico, lo doy en un diplomado, hablo de temas cuando me invitan y me gusta mucho este tema. Y bueno, nos faltó, tal vez en otra ocasión podamos hablar de las otras tanatologías, o sea, de las etapas de la vida en donde también se necesita hacer cierres, hacer rituales de despedida, aceptar, procesarlo, sufrirlo y superarlo. Entonces, como les mencioné hace un rato, son diferentes etapas de la vida en que nosotros vivimos por ciclos, uno empieza y otro termina, uno empieza y otro termina, y a veces esto duele, y ese dolor se puede también trabajar a través de la tanatología. La tanatología no solo es en el sentido de perder un ser querido por muerte, sino también puede recibir cualquier persona acompañamiento tanatológico para diferentes etapas de la vida, diferentes circunstancias y situaciones de la vida. Así es. Pues creo que va a haber parte 2, por lo que Ah, estás con mucho diciendo. gusto, claro que sí. Bueno, Sí, pues lo vamos a agendar y lo vamos a programar, porque también hay un tema que me encanta, el cual manejas mucho, que es la programación neurolingüística, que también. también es otra herramienta más para todo tipo de personas, para vendedores, para muchas circunstancias. Entonces, te voy a aprovechar lo máximo para que la gente pueda acceder a estas diferentes herramientas con las cuales tú, pues tienes mucha experiencia. Sí, claro, con todo gusto hablamos de la programación neurolingüística para la salud, para la vida y para todo. Sí, Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a todos nuestros amigos de Mérida, de México, de donde nos alcancen a escuchar, incluso a nuestros amigos de Perú. Ha sido un gusto compartir con ustedes y con Lidia este espacio. gracias. Gracias y saludos a todos. Hasta otra reunión virtual. Así es. Muchísimas gracias, Lidia. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.